Buenas tardes, profesor Enio. Mi nombre es Carlos Chávez y el día de hoy mi grupo y yo le vamos a hablar acerca de el movimiento de tierras y plan de seguridad y salud en el trabajo de una edificación. Como primera parte tenemos la introducción, donde cabe resaltar que nosotros vamos a exponer sobre el plan de seguridad y salud ocupacional acerca del movimiento de tierras de la presa Relaves, que queda en Cerro Verde, localizada en Uchumayo, provincia y región de Arequipa. Como primera parte del trabajo, esta compone una breve historia de los EPPs utilizados a lo largo de los años y cómo estos han ayudado en la prevención de distintos accidentes. Asimismo, se hace un pequeño contraste de los equipos de protección antiguos comparados a los de ahora. Luego se parte de las definiciones de los términos a trabajar como EPPs y movimiento de tierra para que el trabajo se haga un poco más comprensible. Por otro lado, cabe resaltar que la parte de propiedades, tipos, ventajas y desventajas es vital para la evaluación previa del terreno y el trabajo en obra, pues en esta parte se detalla el tipo del suelo. Después recién se procede a detallar el procedimiento constructivo como la elaboración de un plan de seguridad y salud en el trabajo. En este ámbito se detallan las capacitaciones laborales y las señalizaciones en obra, que es esencial para la prevención de accidentes. A su vez también para este proyecto es necesario una serie de proveedores de equipos de protección personal, maquinarias, mano de obra y materiales, los cuales se mencionan después del proceso constructivo. Para finalizar, se buscó ejemplos del uso de este plan de seguridad en obras de movimiento de tierras para como fin didáctico. En base a lo investigado, nuestro proyecto aporta bastante a los movimientos de tierra, ya que se prioriza la vida del trabajador por delante de todo. Hace falta organización y compromiso para que ya no se siga viendo accidentes frecuentemente. A continuación le voy a dar el pase a mi compañero Miguel, que va a exponer acerca de la historia de los EPPs. Gracias. Bueno, en la historia, a lo largo de los años, el objetivo era evitar daños a tu salud, pues una hora el trabajador está sujeto a accidentes laborales, por eso es muy importante que uses equipos de protección que se asignen para cada tarea. Los equipos de protección personal surgen en la época de las cavernas cuando los primates visitaron diversas pieles de animales para protegerse. Además, en la Edad Media podemos observar el uso de los cascos y armaduras. Asimismo, podemos agregar que en la antigüedad, específicamente en las guerras disputadas entre naciones, las personas utilizaban armaduras, protegiendo sus órganos vitales. Más tarde, con la revolución industrial en Europa, tuvo mejores sustanciales en la vida de los trabajadores, pero después de la incrementación de accidentes y enfermedades laborales, es decir, que en 1871 el 50% de los trabajadores moría antes de los 20 años, debido a los accidentes y a las pésimas condiciones del trabajo. Ya en 1970 fue publicada en Estados Unidos la Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional, cuyo objetivo era asegurar en lo máximo posible que todo hombre y mujer que en esa nación trabaje en lugares seguros y saludables, lo cual permitía preservar nuestros cuerpos. Esta ley es posiblemente el documento más importante que se ha emitido a favor de seguridad e higiene. Bien, yo les hablaré sobre las definiciones. En primer lugar, tenemos movimiento de tierras, que prácticamente es un conjunto de procesos que se realizan a la hora de preparar un terreno en donde se llevará a cabo una construcción o una obra. Comprende excavaciones, cortes y eliminación de material excedente. Con ello no podemos referir a, no sé, a malezas, vegetación u objetos que puedan entorpecer o afectar el área de trabajo. Tenemos la definición de presa, que es una estructura hidráulica de grandes dimensiones, cuyo fin es almacenar o retener el agua para usarlas con fines humanos. Con esto nos podemos referir a el consumo humano, el riego o la generación de energía eléctrica. Y bueno, específicamente aquí es una presa de relave.
tenemos que es una obra de ingeniería diseñada para cumplir exigencias legales nacionales, de modo que se separe completamente de los sólidos. Con ello me refiero a los relaves depositados en el ecosistema circundante. Ya. Tenemos las propiedades. En este caso nos referiremos específicamente del suelo. En esta zona de Cerro Verde la muestra más representativa es la parte baja y media de la quebrada que presenta una textura de arena del 91 aproximadamente por ciento. Y bueno, se concluye que el suelo dominante del fondo de la quebrada es de la naturaleza arenosa y presenta un bajo contenido de materia orgánica. Acá tenemos unas propiedades, unas definiciones. En este caso nos centraremos en arenosa y tenemos nuestras densidades aparentes, ideales y demás información. Los tipos. Para comenzar la ejecución del movimiento de tierras se deberá realizar un estudio previamente del terreno, del área a trabajar, debido a que éste presenta diferentes propiedades. Tenemos eh, movimiento de tierras por nivelación, por excavaciones, por cortes, por relleno, por nivelación y pisonado, eliminación de material excedente y tabla de estacado o entibado. Vamos a hablar sobre las ventajas. Primero hablaremos de la ventaja del movimiento de tierras, que es al usar una maquinaria, yo sé que es muy costoso, pero al usar maquinaria nos ahorramos bastante tiempo, que ya que es muy eficaz, es muy rápida para el trabajo y nos ahorramos tiempo en la obra. Además, la capa superficial del suelo mayormente es afectado por humedad. Al utilizarlo también, al utilizar la maquinaria sacaremos todo este material excedente. Y con respecto a ventaja de la presa de relaves, se utiliza para un control de inundaciones debido a que impiden que el agua se desprenda de las montañas y llegue hasta comunidades cercanas, que están cercanas al área. Desventajas. Bueno, con desventajas respecto al movimiento de tierras, uno de los factores principales es el factor económico, que el mantenimiento o reparación de las máquinas es bastante costoso y puede llegar a ser bastante elevado. Además, también tenemos que capacitar a los operarios debido a que es un material que requiere bastantes horas de práctica y el caso de contratar a un operario capacitado puede ser costoso, pues se requiere capacitar a los operarios para que puedan usar este tipo de máquinas. Respecto a las desventajas de la presa de relaves, tenemos que la licuefacción de suelos es un fenómeno altamente peligroso para para la naturaleza, específicamente para los suelos saturados con agua. Ello puede generar que los relaves se comporten como líquidos y esto vendría a ser fatal. Y bien, tenemos un comparativo de movimiento de tierras con con la aplicación mecánica y con la aplicación, perdón si no se ve, y aplicación manual. En este caso, estamos comparando, ya hablamos de las desventajas nos centramos en la desventaja de maquinaria, por ejemplo, es el factor económico, que requiere más horas de práctica. En cambio, el movimiento de tierras, la aplicación manual vendría a hacerse, hacerse en cualquier tipo de edificación. Sin embargo, obviamente la eficacia es mucho menos. Además que esto lo podemos usar en vez de la aplicación de maquinaria en lugares estrechos en donde no puede entrar la maquinaria a hacer este tipo de excavaciones, podemos utilizar una excavación manual. A continuación voy a hablarles sobre el plan de seguridad. Primero vamos a abarcar lo que son los equipos y materiales. Tenemos el tractor Oruga de 180 a 200 HP,
que es un vehículo pesado para el movimiento de tierra, que se usa para terrenos de difícil acceso. Se usa para relleno compactado. Tenemos una excavadora hidráulica de oruga de 30 a 35 toneladas. Es una maquinaria para la excavación de terrenos, para cargar, elevar y descargar materiales. Se usa para relleno compactado tipo 4. Tenemos una motoniveladora de 180 HP. Es una máquina de construcción que cuenta con una larga hoja metálica empleada para nivelar terrenos. Se usa para relleno compactado. También tenemos el rodillo compactador liso vibratorio de 10 toneladas. Es una máquina pesada que produce la densificación del suelo fundamentalmente por su peso propio. Se usa para relleno compactado. Tenemos también un volquete de 4 metros cúbicos. Es un carro formado por una caja rectangular cuya cara posterior va montada a corredera y se utiliza para transportar material de construcción y para relleno compactado. Tenemos lo que es el camión cisterna de agua también, de 18.000 litros. Es una máquina usada para depósito de agua orientada a la construcción con una grande capacidad de almacenamiento. También tenemos lo que son el equipo de protección individual, que es el EPI. El equipo de protección individual es lo que mayormente usan los profesionales del sector de la construcción. Es un equipo de seguridad básico, lo cual debe tener protección de cabeza, ocular, respiratoria, auditiva, protección de manos, pies. A continuación vamos a definir cada una de ellas. La protección de la cabeza es el EPI de referencia, el primero y más importante para la seguridad de un obrero. Existen varios tipos ya que cada uno es fabricado con diferentes funciones. Obviamente cada obrero tiene un riesgo diferente al cual va a estar expuesto. La protección ocular es una protección mecánica para el rostro y poder evitar riesgos. Existen varios tipos de gafas de montura universal, montura integral y hasta pantallas faciales para rostro. También tenemos lo que son la protección de manos. Los guantes de protección evitan daño en las manos de los obreros, los cuales son causados por tareas de manejo manual de cargas, manipulación de materiales, objetos, uso de herramientas y máquinas. Tenemos también la protección auditiva. Amortiguan los ruidos elevados debido a la construcción, principalmente los que son causados por el martillo neumático. Los daños auditivos que estos podrían generar. Entonces, debido a ello, existen dos tipos de protectores auditivos, que son los tapones y las orejeras. También tenemos lo que son las protecciones para los pies, puesto que es una posibilidad de sufrir accidentes en los pies. Son muy elevadas cuando se trabaja con materiales pesados. Este es uno de los EPI más recurridos. Cuanto a sus características, el calzado de seguridad debe tener puntera reforzada de plantilla protectora para evitar pinchazos. Y por último tenemos la protección contra caídas. Debido al tipo de construcción que vamos a lograr nosotros, que es la de una presa, se recurre a estos equipos cuando se realizan trabajos a más de 2 metros de altura para retención de caídas. Bueno, gracias. Proveedores. Para la construcción de una presa se van a necesitar proveedores tanto nacionales como internacionales para que nos abastezcan de los materiales y nos brinden las maquinarias necesarias. En este caso vamos a ver los proveedores nacionales. Tenemos a Todo Construcción. Este directorio abastece de los materiales principales como el acero, el cemento, el concreto, aredos finos y gruesos. IPESA. IPESA es una empresa que vende maquinarias. Las maquinarias son necesarias en obra porque nos ayudan al traslado de los materiales y de los desperdicios que pueden haber. En el caso del cemento, tenemos a una proveedora nacional del cemento Pacasmayo, que es Calizas del Norte, SAC. Esta empresa nos abastecerá de lo que es el cemento necesario para la obra. El principal distribuidor de aceros es Aceros Arequipa. El uso en obra, tanto como Aceros Arequipa, Calizas del Norte SAC y Todo Construcción,
Estas tres empresas nos brindarán los materiales y los aceros y los agregados finos y gruesos que necesitaremos a lo largo de toda la obra. Esto es muy importante, ya que si alguna de estas empresas nos falla, tendremos un par en la obra que, que costará y demandará de más tiempo en terminarse. Lo que es IPESA. IPESA, su participación de esta empresa en la obra es muy importante, ya que una presa es una construcción de gran envergadura, entonces vamos a necesitar maquinarias que nos ayuden al traslado de materiales y nos ayuden incluso a colocar materiales, tanto como grúas, vamos a necesitar volquetes para trasladar el desperdicio que pueda haber durante la obra. Gracias. Buenas tardes, profesor. Para concluir con nuestra exposición del trabajo, voy a proceder a indicar las recomendaciones y conclusiones que hemos podido determinar como grupo. La primera es que se recomienda conocer las posibilidades y los límites de las diversas máquinas, además del espacio que requiere el mismo. La siguiente, la acumulación de tierra, materiales o escombros y ciertas maquinarias deben mantenerse alejados de las excavaciones. La otra es, la maquinaria para movimiento de tierra debe cumplir con normas que regularicen su funcionamiento, su debido funcionamiento. La siguiente sería, se deben evaluar las actividades que pueden ser sustituidas, divididas o postergadas temporalmente, con tal de optimizar el tiempo y no afectar el desarrollo del proyecto. Por último, implementar el costeo por actividades y medición permanente de los rendimientos de los equipos de construcción de movimientos de tierras, esto con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y subsecuente la disminución del costo unitario de producción de áreas compactadas. Por último, voy a terminar con las conclusiones, que serían, las excavaciones suelen ser las primeras partidas en una obra, debido a que puede ser una excavación para cimentación, instalación sanitaria, entre otros. El movimiento de la tierra es una etapa crucial en la construcción, ya que este proceso se encarga de remover todo aquello que está obstruyendo a aquel desnivel que no garantiza la correcta cimentación de la futura construcción. Además, otra conclusión, el proceso constructivo del dique es tal que asegura la estabilidad de la estructura y el sistema de represamiento mediante el cumplimiento y control permanente de las características de diseño, principalmente la pendiente del talud, el grado de compactación de áreas más gruesas, el borde libre mínimo y el nivel freático dentro de la presa. Por último, se concluye que para el movimiento de tierras de un proyecto con gran envergadura, los equipos y herramientas a usar deben presentar un alto desempeño y funcionalidad en obra, dado que los tiempos estipulados para realizar actividades son cortos y se retrasan alguna actividad, puede paralizar incluso la obra. De esta manera estaríamos concluyendo con la exposición de nuestro grupo. Muchas gracias, profesor, y hasta una próxima.